tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa te saludo, soy Gustavo Adolfo Infante. Nuestro invitado de esta noche es un gringo de ojos azules y es uno de los mejores villanos que ha tenido la televisión mexicana e internacional. Su adolescencia fue una apuesta contra la muerte, pues sufrió en silencio el bullying de sus compañeros. Una quinceañera lo lanzó a la fama y desde entonces su público le ha dicho olvidarte jamás. Vivió en carne propia la discriminación, pero una vez más demostró que lo suyo es la supervivencia. Ha tenido la pareja perfecta hace más de 20 años y su amor lo llevó a ser más libre que nunca. En la pantalla ha sido un demente criminal y un traficante de drogas. En la vida real es un gran maestro de actuación y aunque pocos lo saben, un gran cantante. Hoy, en El Minuto que Cambió Mi Destino, aquel que decía sereno, moreno, quieto, prieto, el gran Memo, mi amigo el señor Sebastián Ligar. Sebastián, buenas noches. Gustavo Adolfo, me siento muy honrado con esa introducción. Qué original, es la primera vez que oigo así un resumen de mi carrera en la semblanza. Muchas gracias. Bienvenido, señor. ¿Cómo estás? Muy contento de estar contigo y muy contento de estar aquí en la Ciudad de México. Vamos por partes. Tu nombre es Amedí Gerardo Ligarde Mayaudón. Sí. ¿Todo es lo correcto? Amedé. ¿De dónde salió el Sebastián Ligarde? Precisamente porque Gerardo Ligarde era cafónico, Ajá. entonces tenía los mismos sonidos, mismas letras en orden. Entonces, al inicio de mi carrera me decían, no, tienes que cambiarte el apellido. Entonces me querían poner Gerardo Montero, me querían poner Gerardo Reyes, me querían poner quién sabe qué tantos apellidos. Luego el Amédée es un nombre muy antiguo francés que significa amado, Amadeus, y decían no, Amédée Ligarde es demasiado francés. Aparte había una vedette llamada Amédée Chabot, una mujer en esa época, entonces pues no funcionaba. Imagínate en los 70s tener un nombre de mujer, era como llamarme Susana, ¿no? Claro. Un día, yendo a mi primera entrevista para una obra de teatro que se llamaba Orfeo 2000, con Fernando Allende, que iba a ser mi debut en teatro, iba sentado en el autobús yendo al teatro y volteé y vi una zapatería que decía San Sebastián. Y de repente dije, ¿por qué me cambio el apellido? Mejor me cambio el nombre. Dije, Sebastián Ligarde, funciona en inglés, funciona en francés, funciona en español. Y llegué a la entrevista y dije, me llamo Sebastián Ligarde. ¿Por dónde queda esa zapatería? ¿Por dónde iba pasando la el zona camión? rosa. Iba pasando por la zona rosa. 1974. Wow, y hace un ratito de esto. Hace 44 años. Hace 44. ¿Tú eres de origen? ¿Dónde naces exactamente? Yo nací en Laredo, Texas, de padres mexicanos. Bueno, mi padre norteamericano y mi madre mexicana, y nacimos todos allá por la ciudadanía. Y luego también fuimos mexicanos, así que tenemos la doble nacionalidad todos mis hermanos. ¿Cuántos hermanos fueron? Somos 5. 5. ¿Tú eres el número qué? 2. Con los otros 4, ¿cómo es la relación? Creo que era mejor de jóvenes, con algunos, no con todos. Y luego, pues cada quien agarra su vida o sus opiniones o sus creencias y eso a veces separa un poquito, ¿no? No necesariamente por ser un hermano o una hermana logras mantener una amistad a través de los años. Yo siento que es muy triste cuando incluso ves ya divisiones entre hermanos, ¿no? Y muchas veces por ideologías, por creencias religiosas, por lo que sea, ¿no? ¿Entre ustedes hay divisiones? Sí, tengo algunos. Y hay cariños muy cercanos dentro de tus hermanos también. ¿No quieres Yo hablar de eso? adoro a todos mis hermanos. Que tenga diferencias con una en especial, no significa que no la adore. ¿En qué cree? ¿Puedo saberlo? Se ha vuelto demasiado cristiana, demasiado, apoya ya todo en la Biblia y en Cristo, entonces está en contra de muchas cosas que yo hago o soy. Entonces, y ahí es donde vino ya un poquito la división. O sea, no acepta tu homosexualidad. Sí lo acepta, pero no le gusta y piensa que es un pecado y piensa cosas así. Pero incluso el día que me casé, logró llevar a mi mamá a un mall, porque me casé aquí en México y ellas estaban en Texas, y llevó a mi mamá a un mall para distraerla y hizo que mi mamá se olvidara que ese día yo me casaba.
Y cuando me casé, no recibí una llamada de mi mamá ni de mi hermana. Y dije, ay, qué raro. Dije, aquí, toda la familia de Jorge estaban ahí, pero la mía de alguna manera ausente, ¿no? Y luego ya entendí que era como una manera de querer demostrar que mi mamá tampoco estaba de acuerdo. Mi mamá está totalmente de acuerdo. Mi mamá incluso dice que de todos sus hijos, el que tiene la mejor relación soy yo. Qué maravilla, ¿no? Sí. Qué maravilla, mamá. Ahora, Y tiene 86 años. ¿a qué edad llegas a la Ciudad de México? Bueno, yo venía a México y pasaba cada verano en México. En Teciutlán, Puebla, o en Puebla, a veces aquí en la Ciudad de México con mi tío Memo, hermano de mi mamá. Entonces yo casi me crié en los dos países. Por eso hablo el español bien y hablo el inglés aún mejor, porque toda mi carrera académica pues sí fue en Estados Unidos. Okay. Y entonces a vivir a México llegué a los 19 años. ¿Y a dónde llegas? ¿Aquí a la Ciudad de México? A la Ciudad de México. ¿Y entraste a un internado, es verdad eso? Yo tenía 12 años cuando me metieron en un internado en Puebla. ¿En Puebla? ¿Qué internado era? Instituto Mexicano Madero. ¿Qué fue la peor experiencia de tu vida? ¿O es uno de los minutos que cambiaron tu destino? Yo creo que fue, quizás sí, la peor experiencia de mi vida. A mí me había criado una tía casi toda mi niñez y un tío, y en una vida muy acomodada, y a ellos se les había muerto su único hijo, entonces yo era muy querido y muy consentido. Me vine a vivir a México por razones que hayan sido en mi familia. Mi hermano y yo acabamos en ese internado, y en ese internado fui abusado sexualmente desde la persona que cuidaba a los alumnos, después hasta por los alumnos, y fue una experiencia muy, muy difícil. Yo era muy joven. Oye, Sebastián, el día de hoy pues, educamos a los hijos con que tienes que decirnos y tienes que hablarlo, pero cuando tú y yo éramos chavitos, pues a lo mejor no había esa apertura. No. Cuando tú llegas aquí a los 12 años y entras al instituto ese y abusan de ti, ¿te lo guardaste? ¿Te lo callaste? Sí, muchos años. Traté de olvidarlo y por fin terminé perdonando. Y ya cuando realmente perdoné, se me quitó ya el coraje y el dolor y el hecho de que había sido yo también víctima de abuso. Pero en el caso mío no fui víctima de abuso porque había hombres en poder. Lo que está pasando ahorita, hoy en día, se me hace muy bueno porque siempre donde hay hombres con poder va a haber acoso sexual, en cualquier ámbito. No es exclusivo del mundo del espectáculo. Claro. Entonces, en el caso mío, pues eran chamacos de 17 años y yo tenía 12 o 13. Era el prefecto, que no estuviera abusando de su poder, porque realmente no tenía poder, nada más cuidaba a los alumnos. Pero sí, él fue el primero que abusó de mí. ¿Que te violó? No, pero sí me hacía hacer otras cosas a veces. Tocarlo y cosas así. Hasta ahí. Y cuando me pidió que hiciera yo más, no. Definitivamente me negué. La violación sí fue entre 5 gentes y tengo cicatrices en las cejas de donde me pegaron la cara contra una cómoda donde guardaba yo mis cosas y me agarraron en la cama y me agarraban y bueno, así fue. ¿Qué edad tenía Sebastián Legarde? En ese momento tenía 14. ¿No se lo dijiste a los maestros, al director, a tu papá, a tu mamá? A mi mamá se lo dije hace 10 años. Mi mamá ni siquiera sabía. ¿Tu hermano que estudiaba contigo tampoco? No, porque mi hermano, como era 2 años menor que yo, a él lo mandaron a vivir a una casa donde vivían los más jóvenes. Pero como yo ya tenía 12, a mí me metieron al gran castillo de 200 años, que eso era lo que era. Las ventanas no eran más que tablones de madera. Nos levantaban a las 5:30 de la mañana, era muy estricto el internado. Yo le agradezco mucho al internado que me dio una increíble disciplina. Eso sí, yo soy una gente, yo no puedo llegar tarde a un llamado, yo soy sumamente disciplinado en mi vida y eso sí sé que lo aprendí al internado, así que no hay mal que por bien no venga. Yo creo que todo eso que me pasó me hizo mejor profesional y también mejor ser humano. Pero es un precio demasiado alto.
Mira, en el momento fue muy difícil, gracias a Dios ya lo superé. ¿Tuviste que algún tratamiento psicológico para entender, para perdonar, para poder verbalizar este abuso, Sebastián? Sí, en la universidad, cuando empecé a estudiar en la universidad, tuve la oportunidad de aprovechar el hecho de que estaba en la Universidad de Texas y ellos me ofrecieron gratuitamente el poder ver a un psicólogo. Entonces pude ver un psicólogo durante un año y hablar de todas estas dualidades que venían desde mi nacimiento, desde tener dos familias, dos madres, dos padres, bisexualidad, más heterosexual siempre que homosexual. Incluso se me hace muy chistoso que yo tuve muchas más relaciones heterosexuales en mis años en la televisora donde fui exclusivo que con hombres. O sea, Pero te enamoraste de mujeres también. pero no de esa manera, no, porque ellas no me habían tratado como me trató él. Él es increíblemente detallista, me procura constantemente, me acompaña constantemente. Qué fuerte, pero qué interesante que en la Universidad de Texas el psicólogo empieza a descubrir esas dualidades, las dos familias, los dos países. Sí, Y los dos también, idiomas, los dos sexos, todo. ¿eres bisexual? Podría serlo, pero no. No, yo tengo 25 años muy enamorado de Jorge y muy feliz al lado de Jorge. Si estabas en Texas estudiando en la universidad y de repente, yo te recuerdo hace 30, y déjame hacer memoria, 35 años o 34 años, en una telenovela que fue muy exitosa, que se llamaba Quinceañera. Hace 30. 30. Sí, hace Te 30. Pero fue mi segunda. Mi primera fue Pobre Juventud, Ok. que fue la primera novela de Carla Estrada. Y me fue muy bien y me dieron mi primer TV y novelas como mejor villano. Pero fíjate, para entonces yo ya me había graduado de la universidad con la técnica Meissner. Yo ya había hecho como 9 películas norteamericanas. A mí no me daban trabajo en las televisoras en México porque decían que tenía cara de gringo. Y luego siempre... Pues sí, ¿no? Un poco. Pues sí. ¿Y? No, por eso no, porque eso va a ser un obstáculo para poder trabajar, se me hacía muy absurdo. Y bueno, con esa falta de respeto hacia los actores hemos vivido siempre, siempre correlacionándolo con prostitución, con vaguería, con drogas, con las mismas cosas que hay en cualquier trabajo. Y no es cierto, con esto regresamos, es el momento que cambió mi destino, la presencia estelar de Sebastián Ligarde. Le tengo que preguntar porque lo corrieron de una empresa de televisión por ser homosexual. Con esto venimos también. Y yo sabía que yo no iba a despertar. O sea, yo me acosté en el sofá de la sala, me topé con una cobijita, dejé la carta ahí puesta en la mesa de la sala y yo me dormí sabiendo que no iba a despertar. La presencia estelar de Sebastián Ligarde. ¿Cómo llega Pobre Juventud a tu vida, Sebastián, esta primera telenovela juvenil? Yo estaba a punto de retirarme de la actuación. Ok. Tenía 12 años tratando de entrar a una televisora. A Televisa. Y le daban el trabajo siempre a los mismos, a Andrés García, a Sergio Goyri, a Humberto Zurita, y no salían de ahí. Entonces llegó una novela juvenil que se llamó Marionetas y me tocó ser uno de los protagonistas. Cuando el productor se dio cuenta de la carrera, todavía recuerdo que me dijo, Dios mío, pero ¿qué carrera ya tienes tú, muchacho? Dije, bueno, yo debuté en el 74, me fui en el 76 a estudiar a Texas, regresé, he hecho mucho cine americano, pero no he podido entrar a la tele. Y me abrió las puertas para entrar como protagonista de esta novela. ¿Quién es el productor? Eugenio Cobo. Entonces grabé... Eugenio Cobo, que después fue el director del CEA, ¿no? Exactamente. Y después hizo muchas películas conmigo también como actor, algunas donde él trabajaba como actor. Y grabé todos los capítulos con el ritmo, aprendí a usar el apuntador en ese momento. Yo me inventaba un apuntador con un audífono y me grababa mis escenas y las oía y las repetía para aprender a usar el apuntador.
Y era un jueves en la noche y la novela salía al aire, debutaba el lunes. Ya todos entusiasmadísimos, tenía yo 1 mes y medio grabando, lo que sea. Y el jueves en la noche me llama Eugenio por teléfono y me dice, hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Digo, hola Eugenio, ¿cómo estás tú? Y me dice, pues no tan bien como tú. Ah, Y caray. le digo, ¿qué pasa? Pues es que hoy tuvimos una junta y los directivos de la empresa pues no están de acuerdo en que tú hagas un protagonista porque no creen que tienes la carrera suficiente para ser un protagonista. Entonces han decidido despedirte de la novela y te van a reemplazar con otro actor a partir de mañana y este actor se va a dedicar todo el fin de semana a grabar tus escenas para debutar él el lunes y tú ya no vas a estar en la novela. Le dije, bueno, ahora dime la razón verdadera. ¿Y Dije, cuál es la razón dije, muy bien. verdadera? Antes de eso, él me preguntó en una entrevista privada en su oficina que si yo era homosexual. ¿Qué le dijiste? Le dije, he tenido, como la mayor parte de los hombres, alguna relación homosexual en mi vida o algún encuentro homosexual, pero no me considero homosexual. Cuando yo le dije, a ver, ahora dime la razón verdadera, me dijo, pues puede que tenga algo que ver con la conversación que tuvimos en la oficina el otro día tú y yo. Wow. Entonces, en ese momento fue tanto el shock, el dolor, la injusticia. De repente, ya empacando, ya preparándome para regresarme a vivir a Texas y ya olvidarme de la actuación, me hablan de la oficina de Carla Estrada. Y porque acababa de hacer un video con Rocío Banqueles de Luna Mágica y le había gustado mucho porque todo eran improvisaciones de actuación. ¿Ok? Y entonces me dijo, Sebastián, ¿tú audicionarías para un papel de villano? Y le dije, Carla, yo estoy vetado, o tengo entendido que estoy vetado en Televisa. Me dijo, no te preocupes, yo puedo arreglar eso. Pero, ¿podrías hacer una audición, por favor? Le dije, claro que sí. Entonces fui, hice la audición y podía oír hasta los gritos en la cabina. ¡Qué bárbaro! Hasta sabe dónde voltear la cara a la cámara. Mira la emoción, está llorando. Carla bajó y me dijo, me encantó. Te quedas con el personaje. ¿De Era el Pobre villano, Juventud? era el villano estelar. O sea que a final de cuentas acabé debutando en la tele en 120 de 120 capítulos, haciendo el villano de Pobre Juventud. Y ese año TV Novelas me da el premio como el mejor debutante de la Wow. televisión. Y a los 8 meses me vuelve a llamar Carla y me dice, quiero que me hagas otro personaje en mi siguiente novela, con Pedro Damián otra vez. Y le dije, ¿de qué se trata? Y me dijo, se trata de un pandillero de Nezahualcóyotl. Y le dije, Carla, tú estás loca. O sea, yo tengo cara de gringo. ¿Cómo sería yo un pandillero de Nezahualcóyotl? Y lo construiste. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero me pinté el pelo de negro, las cejas de negro, me mega bronceé, usé lentes negros para que no se me vieran los ojos azules. Empecé a agarrar el tonito, pues, ¿qué onda, mi reina? Y empecé, y dije, voy a hacer todo lo que nunca he hecho en mi vida. Me paré los pelos, saqué las orejas que siempre me habían dado pena porque de niño era muy orejón, y entré a Televisa a hacer el personaje y me acuerdo que volteó Pedro Damián y echó una sonrisa increíble, dijo, es que no lo puedo creer. A la hora de hacer la audición me tocó con el Flaco Ibáñez. Ajá. Y de repente, en plena audición, me saco un moco. Y todavía me saco el moco y todavía le hago así a la cámara. Que después lo volvieron a usar en la novela. Claro. Y ahí otra vez se oyeron los gritos en la cabina. Qué maravilla. Y fue una pareja, un dúo actoral, tú y Armandito Araiza, que era el chatito, que era Y como Nailea Norvin. y Nailea Norvin. No, hombre, y Julieta Egurrola y Margarita Sanz. Y Adela Noriega. Que ya tenía muchísimos años de carrera. Fíjate. Y Ernesto Laguardia. Fíjate, en esa época juntaban la parte atractiva con el talento. Y si el público no le cree al actor, y en especial si no le creen al villano, le cambian al canal. No te la compran. Sí, es que puede ser una caricatura, ¿no? Exacto. Es muy fácil caricaturizar. El villano es un personaje muy difícil porque no lo puedes hacer como villano. Lo tienes que hacer muy humano. Para el villano lo que él hace, lo hace muy bien.
Entonces tú tienes que justificar el por qué hago lo que hago y creer que lo que tú haces está bien y encontrar los momentos para demostrar el lado humano de tu villano. Entonces yo al Memo le di mucho sentido de humor, yo metí la frase de Sereno Moreno, de repente se me ocurrió decirle bueno, ya lo había estado usando con amigos en fiestas y en cosas, y de repente en una escena le dije a Adela, Serena Morena. Oye, Sebastián, si la vida te pintaba tan de colores en esta empresa de televisión, ¿qué pasó? Con eso regresamos. Es el minuto que cambió mi destino. Él es Sebastián Ligarda. Unos dicen terapia de orina, otros dicen urinoterapia, otros dicen orinoterapia. Realmente no sabría. En inglés es urine. Ok, y después leíste el libro y te lo empezaste a tomar ya. Sí, pero una gota al principio. Sebastián Ligarda, hay un tema que no hemos tocado hasta el día de hoy. Ya me hablaste de tu mamá, me has hablado de tus hermanos, pero tienes un papá. Tenías un papá. Dos papás. ¿Cómo dos papás? Es que a mí me criaron dos familias, entonces yo tenía dos madres y dos padres de alguna manera. Mi tío paterno fue el que perdió a su único hijo y su esposa fueron como mis papás. Cuando mi mamá tuvo su tercer embarazo, lo tuvo muy mal, lo estuvo perdiendo todo el tiempo. Yo tenía 4 meses de edad. Entonces mi tía se ofreció cuidarme mientras mi mamá daba a luz y todo esto. Cuando ya nació mi hermano Billy, o William, mi mamá ya quiso que yo regresara y mi tía ya se había encariñado muchísimo conmigo. Entonces mi tía me quiso adoptar en ese momento. Y mamá dijo, no, vamos a dejar que pase los fines de semana contigo y entre semana que se venga a la casa. Y luego acabó siendo al revés, me iba los fines de semana con mi mamá y entre semana a veces con mi tía. Y así fue toda mi niñez. Entonces, hasta en las culturas, mi mamá poblana, de raíces muy mexicanas, con toda esta maravilla de México, la comida, y mi tía de East Texas, de las zonas petroleras de Texas, y otra vida, otro mundo, otra cosa. ¿Con quién te la pasabas mejor? Me encantaba la inteligencia de mi tío y de mi tía y el mundo de ellos también, pero lo que yo más amaba de mi mamá y de mi papá era todo lo mexicano. Y la música, mi mamá me enseñó a tocar la guitarra, a cantar, mi abuelita tocaba el piano, todas mis tías en Teciutlán cantaban, tocaban piano, eran 4 solteronas porque su mamá nunca las dejó casarse y se murió a los 109, mi bisabuela, así que cuando ¡Qué longevidad! pero las hijas se quedaron ya por fin libres para casarse a los 80. Entonces, son como para hacer una película, o sea, es increíble esa historia. Oye, y era increíble porque las casas eran esas casas coloniales claro, de hace 300 años, donde entraban los caballos y tenían sótanos. Entonces yo venía de Texas, de esas casitas tejanas, y llegaba a estas mansiones impresionantes en Teciutlán, llenas de historia y de cultura y de comidas, y llegaban y hervían. No, para mí lo que era lo más friquiante, literalmente, era cuando mataban a la gallina y la echaban a hervir para desplumarla, y luego así era como se comía un pollo en la casa. claro. Pero en Texas lo comprabas en el súper. Sí, claro. Entonces yo nunca había visto. O lo comprabas en cuadrito, ¿no? Del consomé de pollo. Y entonces, bueno, eran mundos muy opuestos, ¿no? Oye, ¿y tu abuelo a los 109 años? Bisabuela. 109 años. Sí, y mi abuela, que la adoré, la mamá de mi mamá, que la adoré, ella llegó a los 97. Oye, 97, qué maravilla. Y no usaban la orinoterapia. No, pero eso es algo que yo llevo casi 40 años usando. ¿De qué sirve? O sea, corrígeme si caigo en alguna impresión, porque, o sea, puedo parecer descortés por ser ignorante, pero es tomarse tu propia orina, ¿eso? ¿Es la orinoterapia? En microdosis porque, bueno, hay distintas, hay gente que se la inyecta hoy en día porque no pueden con la idea de tomársela. La orina es plasma, no es más que tu sangre vieja. Es imposible crearla en un laboratorio, tiene cerca de 2000 ingredientes distintos. Pero la mitad de tu orina es urea. Y urea es el ingrediente que llevan las cremas que valen $500. Wow. Nada más que son urea de caballo o urea de vaca,
¿Qué es la urea? La urea es el único ingrediente comprobado científicamente que es un humectante de la piel, porque es el único ingrediente que literalmente jala la humedad del músculo hacia la piel. Todos los demás humectantes son impermeabilizantes, pero la urea literalmente te humedece la piel de adentro hacia afuera. Entonces, yo tenía una amiga, Erika Carlson, que quiero mucho, que a los 60 años parecía que tenía 35 o 40. Y yo le dije, Erika, ¿cómo es posible que tú tengas esa piel? Que tú tengas esa cara. O sea, no lo puedo creer. Y me dice, ¿no lo quieres saber? No, dije, sí lo quiero saber. Y dice, bueno, yo nací en la India. Y dice, y mi abuelita y mi mamá toda la vida, por cultura de allá, han practicado la urinoterapia. Entonces dice, yo me pongo todos los días mi propio pipí en la cara y por eso yo creo que tengo yo esta cara. Ella. Dije, voy a empezar a hacer eso mañana. Y lo empecé a hacer. Empezaste a hacer, Lo empecé a hacer tu propia orina en tu cara. en la cara. Y luego leí un libro, el primer libro acerca del tema, que se llama El agua de la vida. Y ahí hablaba de cuántas enfermedades incurables se habían curado a través de la urinoterapia y de cuáles eran cómo reforzaba tu sistema. Es como una autovacuna. Entonces, Oye, estás reforzando ¿y la tu sistema. terminología correcta es urinoterapia o orino? Realmente no sé. Yo tampoco. Urine therapy en inglés con U. Okay. Bueno. Unos dicen terapia de orina, otros dicen urinoterapia, otros dicen orinoterapia. Realmente no sabría. En inglés es urine. Ok, y después leíste el libro y te lo empezaste a tomar ya. Sí, pero una gota al principio. Nada más era una gota debajo de la lengua en ayunas. Guardabas un poquito de la primera del día y esa es la que te pones en la cara. La primera después de las 4 de la mañana. La primera después de las 4 de la mañana es la que más urea. Y la sigues haciendo. Sí. Lo sigues haciendo. Entonces un vasito y lo dejas ahí tapadito con un Kleenex y ya, bueno, lo que hago en ese momento es la gotita, empecé con una gota y llegué hasta 10. Debajo de la lengua sublingual llegaba directamente a la sangre y no pasaba por el sistema digestivo que destruía muchas propiedades. Entonces hay toda una tendencia dentro de la urinoterapia, que la microdosis es mejor que la macrodosis, que es la que se la toman entera, ¿no? Tú tienes 63 años, ¿estoy en lo correcto? 64 ya. 64. A punto de cumplir. Te ves perfecto. ¿No te has hecho cirugías? No. Ni botox, ni nada. O sea, todo es con la orinoterapia. Sí. Y genes, supongo, también, no sé. Mi papá tuvo muy buenos genes. Mi papá murió con 3 veces más cabello que yo y el cabello casi totalmente negro. Yo tengo algunas poquitas canas. ¿Se ¿No pueden te lo ver pintas? aquí? No me pinto. La Oye, gente. es una maravilla esa. Bueno, entre los genes y la orina o lo que sea. Pues hay que hacer lo que se pueda, ¿verdad? Como decía María Félix, evitando la catástrofe. Oye, y al leer tu biografía, querido Sebastián Ligarde, me doy cuenta que también eres papá. ¿De una chica? ¿De una niña? Tiene 43 años y tengo 2 nietos también. Me acabas de dejar helado. Y estoy a punto de adoptar a un muchacho de 25 años. ¿Qué cuando se adopta un niño, no se adopta un niño chiquito? En Estados Unidos existe la adopción de adulto. ¿Y por qué lo quieres adoptar? Él estudió conmigo en Chicago, él tenía 18 años. Yo estuve 3 años en Chicago, él tomó el curso 1 año en Chicago. Y luego Jorge y yo seguíamos yendo a Chicago a dar clases y él se quedó como nuestro asistente. En Chicago entonces organizaba todo entre la semana y nos traía los cafés y nos traía cosas de comer y era nuestro asistente y él siempre muy servicial, siempre muy cariñoso. ¿Y por eso lo vas a adoptar? No, lo voy a adoptar porque lo quiero muchísimo y porque yo soy papayello para él y él, yo sé que me adora y adora a Jorge y nos ve como padres y entonces es increíble que literalmente nos está dando los mejores años de su vida. ¿Cómo convivir y amar a tu esposo, a tu hija, a tu yerno, a tus nietos? La Happy Family, The Modern Family. Regresamos con esto para que nos platique. O sea, porque es bien padre, pero yo quizás no lo entiendo. Qué cerrado estoy, ¿verdad? Regresamos. Y yo sabía que yo no iba a despertar.
O sea, yo me acosté en el sofá de la sala, me topé con una cobijita, dejé la carta ahí puesta en la mesa de la sala y yo me dormí sabiendo que no iba a despertar. Sebastián Ligarde, no sabíamos, bueno, yo no sabía que tenías una hija. Siempre lo he dicho. En Y, todas las bueno, entrevistas. entonces yo ofrezco Cuando una me disculpa casé porque- salió la foto de ella en una revista también. ¿Ella dónde vive? En San Antonio. En San Antonio, Sí, en Texas. San Antonio, Texas. Felizmente casada hace 15 años con un hombre fabuloso, Steven Krauskopf. Hace poco una revista norteamericana lo mencionó como uno de los 10 jóvenes más exitosos del país. Él se ha creado un mundo de la construcción literal en San Antonio y sin embargo es como un niño de 10 años. Llega y me brinca en la cama y me hace bromas y me jala las orejas y me trata como un niño. Entonces en ese sentido lo adoro. ¿Vivió con, cómo se llama tu hija? Dawn Amedée. ¿Vivió contigo ella? Vivió conmigo los primeros 9 años de su vida, off and on, cuando yo estaba estudiando en los primeros 2 años y estuvo en la casa. Sí. Ella se crió en la casa mía conmigo y luego mi hermana, la mayor, fue la que la acabó criando cuando yo me fui a Austin a terminar la universidad. Y luego me fui a México, pero todo el tiempo estamos conviviendo, viajando, todo el tiempo. Hay valores que son entendidos, pero te tengo que preguntar, ¿le explicaste a tu hija de, oye, mija, estoy enamorado de este señor y me voy a casar con este señor? Te voy a decir lo que mi hija me dijo. El día que salió la revista aquí en México, TV y novela, lo recuerdo. en la portada que de plano dije, ya, lo voy a decir porque me voy a casar, me dijo, nunca me he sentido más orgullosa de ti en toda mi vida. Padre, Y me qué lo dijo maravilloso. llorando. Ella siempre sabía de Jorge, adora a Jorge. Y para ella lo importante es que yo sea feliz. Para mí lo importante es que ella sea feliz. Entonces esas palabras las voy a llevar en mi corazón toda la vida. ¿Y por qué decidiste, como se dice, salir del closet o decirlo? Mira, porque en ese momento estaban saliendo muchas gentes famosas en Estados Unidos, porque estaban a punto de legalizar el matrimonio homosexual en Estados Unidos. Y acababa de entrar a la Suprema Corte Sonia Sotomayor de Puerto Rico, y yo dije, igual Sonia Sotomayor en su juventud vio quinceañera. Dije, quizá me convenga, aparte ya me quiero casar y ya me cansé de decirle a todo el mundo que Jorge es mi hermano. Durante no sé cuántos años Jorge era mi hermano. Entonces incluso un día le pregunto a mi sobrino, oye, ¿de verdad en la escuela piensan que Jorge y yo somos hermanos? Y me dice mi sobrino, sí, pero también piensan que tienen una relación incestuosa. Y yo dije, se acabó. Aquí se acabó. Dije, se acabó. Y entonces, como estaba a punto de votar la Suprema Corte, tomé el pase. Y lo hice público tanto allá, en la prensa de allá, como la prensa de acá. Y Huffington Post y muchos publicaron mucho la nota. Y Sonia Sotomayor fue el voto que acabó decidiendo. Se vive bien allá en Estados Unidos con una amenaza constante. No, desde que entró este señor, ya te pone nervioso hablar en español. Yo nunca había tenido nervios al hablar en español. Ahora sí, y mira que tú me conoces, a mí empújame el botón equivocado y te arranco la cabeza. Y yo nomás estoy esperando que alguien me diga algo. Porque hace cuenta, yo voy en el súper con Luis y nos hablamos en español, o yo voy en el súper con Jorge y le hablo en español, y de repente veo que los gringos ahorita como que nos voltean a ver un poco así, ¿no? Y se sienten muy empoderados en este racismo que despertó el presidente de Estados Unidos. Tú has sido un hombre que ha vivido con mucha opresión y con mucha angustia. Cuando leía tu biografía, en algún momento de tu vida te quisiste suicidar. ¿En qué momento fue eso, Sebastián? A los 17 años, en la preparatoria, después de la violación, mi tía me regresó a Texas y empezaron los problemas psicológicos, como tú dices, y no había psicólogos. Entonces yo estaba cargando con todo eso, empecé a tener una autoestima terrible,
empecé a perder fe en mí, en mi futuro. Y fue una depresión muy fuerte que me dio muchos meses y que la gente no se percató hasta qué nivel. Y una noche que mis tíos estaban fuera de la ciudad y estaba solo, dije, yo voy a escribir una carta y yo voy a tomar media botella de alcohol y me voy a tomar todos los Valiums que tenga en la casa y me voy a dormir. Entonces yo escribí una carta. Y no dije ni siquiera en esa carta lo que había pasado en la escuela esa, pero sí de la depresión y que no tenía yo ganas de vivir y que yo, por favor, me perdonaran, pero que yo ya no quería vivir. Y yo me tomé media botella de bourbon o alguna cosa que había habido en la casa, y yo creo que como 25 Valiums. ¡Wow! Y yo sabía que yo no iba a despertar. O sea, yo me acosté en el sofá de la sala, me tapé con una cobijita, dejé la carta ahí puesta en la mesa de la sala y yo me dormí sabiendo que no iba a despertar. Y desperté. ¿Qué pasó? La combinación no me mató, como se supone que debería de haberme matado. No sé. Otro milagro en mi vida.